Ayer hablamos algo sobre los talentos y vamos a hablar sobre eso, vamos a seguir hablando. Vaya conmigo en Mateo 25. Mateo 25. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Si me lo pones, hija, por favor. Mateo 25, 14. En su Biblia de Reina Valera dice parábola de los talentos, pero en esta dice otro título. Vamos a ver. ¿Ya estamos ahí todos? ¿O aquí está ya en la pantalla? Dice acá el Señor, Mateo 25, 14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó. ¿Qué le contestó el señor? Siervo malo. ¿Y qué más? Ahí está otra vez, mire. Y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías de haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y déselas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, que tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, en tu casa, el lugar que tú escogiste, Señor, para bendecirnos. Te pedimos, Señor, que tú abras la palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que nosotros tengamos un corazón adecuado para entenderla, recibirla y ponerlo en práctica, Señor. Y recibamos, Señor, las promesas, las bendiciones, mi Dios,
que tú tienes para cada uno de tu pueblo, Padre. Y creyéndolo te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Usted sabe que Dios nos dio talentos, nos dio dones. Ayer lo empezamos a hablar. Pero esos talentos y los dones, hermanos, que nos dio, no los recibimos nosotros por buena gente, sino fue por su gracia y su misericordia. Pero esos talentos o dones, habilidades que Dios nos dio, es para que usted y yo lo pongamos al servicio de nuestro Señor. Usted sabe que tenemos un Señor. ¿Y cómo se llama nuestro Señor? Se llama Jesucristo. Pero dice en los primeros versículos que Él dejó a unos 5, a otros 2 y a otro 1 y Él se fue. ¿Cuántos saben que ese Señor se refiere a Cristo Jesús? Usted sabe que el Señor, Él se fue. Pero también ahí mismo nos enseña la palabra que Él va a regresar. ¿Cuántos creen que Él va a regresar? Él va a regresar, hermano. Ahí está bien claro en esa parábola. En esa parábola habla de que Cristo Jesús llama a sus siervos, a sus empleados, como dice en otra versión, y Él dio dones a cada uno de nosotros, pero Él no se quedó, Él se fue a ser coronado, a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, la misma parábola nos enseña que Él va a regresar. Y cuando Él va a regresar, a cada uno de nosotros Dios nos va a pedir cuentas. Por ejemplo, ¿qué hicimos con nuestro tiempo desde el día y la hora que Cristo Jesús nos salvó? ¿Qué hicimos nosotros con nuestro tiempo? Hermano, si nosotros, Cristo Jesús nos salvó por su gracia y su misericordia, es un regalo de Dios la salvación, no fue por obras. ¿Qué nos queda a nosotros hacer entonces? ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Que la función por la cual Dios todavía nos deja acá en la tierra, después de que tú y yo somos salvos, después de que el Señor nos salvó, nos lavó con su sangre preciosa de todos nuestros pecados e iniquidades, nos dejó claramente, y es más que obvio, con un propósito. Y ese propósito es que usted y yo cumplamos la voluntad de Dios nuestro Padre aquí en la tierra. Porque si no, no tiene ningún sentido por la cual nosotros todavía nos quedamos con un breve de tiempo aquí. No tiene sentido, hermano. No concuerda eso. Porque si en el momento que Dios nos salvó, bueno, ¿para qué nos quedamos entonces? De una vez nos iríamos con el Señor. Pero Dios nos dejó con un propósito. Para que en ese propósito tú y yo, el don que el Señor nos dio, lo pongamos en práctica, lo pongamos, hermano, para alabanza y gloria del Señor. Fíjense que vaya conmigo a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, ahorita le digo el versículo. 1 Corintios 2, en el versículo 12. Mire qué dice acá. Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, pero ¿qué don nos diste? O qué realmente somos sentido, qué me toca hacer. Y mire qué dice acá este versículo. Dice acá, hoy mire lo que dice acá. Y nosotros, ayer lo dijimos de una manera tocante, en grandes rasgos. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué espíritu recibimos nosotros entonces cuando creímos en Cristo Jesús? Sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si usted nota en las cartas del apóstol Pablo, dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y en otras cartas llamado a ser apóstol y maestro a los gentiles. Pablo tenía bien clara
el don que Dios le había dado por medio de Jesucristo. ¿Qué era Pablo en primer lugar? Era apóstol. Y como apóstol, Pablo sabía la función que a él le tocaba en Dios, qué hacer aquí en la tierra. Si usted nota y lee minuciosamente a la luz del Espíritu Santo, Pablo era fundador, administrador. Él ponía, dice Pablo, yo como perito arquitecto pongo los fundamentos. ¿Cuál era la función del apóstol Pablo entonces? Que él, cuando fundaba una iglesia, ¿cuál era la piedra principal que él dejaba, hermano, para que la iglesia fuese edificada? Él dejaba la piedra principal. ¿Y cuál es la piedra principal, hermano? Es Cristo Jesús. Él dejaba bien claro como apóstol de Jesucristo, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesucristo es el único Dios y verdadero, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Él dejó bien claro los fundamentos, y bajo ese fundamento venían otros edificadores. Venían los pastores, venían los maestros, venían los profetas, ¿me entiende? Venían los evangelistas. Pero él dejaba dejaba bien claro como el ministerio que él recibió, con ese don, con ese talento, hermano, qué talento o qué dones Dios le dio a este ministro. ¿Y qué hizo Pablo como ministro, como apóstol del Señor? ¿Será que los escondió como aquel que se le dio uno, o él lo multiplicó? ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Los que nos ven, en el tiempo de Pablo, el apóstol, no había aviones, no habían vehículos, ni mucho menos aviones. Sin embargo, Pablo andaba de país en país, ya quería venirse aquí a América, de continente en continente, llenando cada lugar donde él llegaba del Evangelio de Jesucristo. Es más, Pablo lo dice con temor y temblor, no con arrogancia. Dice: yo trabajé más que todos ustedes, hablando de los 12 apóstoles, pero no por mí, sino por la gracia del Señor. Pablo, él trabajó ese don. ¿Será que Pablo, cuando venga el Señor, le va a entregar el mismo don, el mismo talento que el Señor le dejó, o va a entregar al doble o al triple, tal vez más? ¿De qué está saturada más el Nuevo Testamento? ¿De las cartas de Pedro, de Juan o de Pablo? De Pablo. Pablo dice: yo trabajo sin cesar. Pablo no importaba desvelarse, no le importaba el miedo. No, hermano, Pablo ni sabía que era miedo, ¿no? Es más, a Pablo los hermanos lo querían detener. Pablo, no vayas. Sin embargo, Pablo estaba, hermano, multiplicando ese don o esos talentos que el Señor le dejó. ¿Para qué? Porque Pablo tenía bien claro, y eso tenemos que tener claro todos nosotros acá, hermano, que un día tú y yo vamos a entregar cuentas con el Señor. ¿Será a quién Dios le ha dado talentos o dones del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que se lo digamos a la gente nada más. No, es que Dios me dio esto, Dios me dio lo otro. A eso al Señor no le importa, hermano. Sino que el Señor lo que primero que nos va a preguntar: ¿qué hiciste con tu don? ¿Qué hiciste con ese talento que yo te di? ¿Y qué vamos a responder? No, Señor, que estuve cansado y esto y esto. Vamos a poner una serie de excusas, pero ¿será que van a valer las excusas delante del Señor? Por supuesto que no van a valer, hermano. Por supuesto que no van a valer. Mejor, hermanos, no sé cuánto tiempo Dios nos va a seguir dando de vida, tal vez un día más, una semana, un mes, un año, no sé. Pero ¿sabe qué? Si usted y yo no hemos puesto en práctica ese talento, es el tiempo y es la hora, hermano, que nosotros tenemos que poner en práctica ese talento, para que cuando nuestro Señor venga, o su Señor, o mi Señor venga, se cumpla aquella palabra que dice: bienaventurado el varón que cuando su Señor venga
le haya haciendo así, le haya trabajando, le haya multiplicando ese don o ese talento. ¿Cuántos han leído esa bienaventuranza? Bienaventurado el hombre o la mujer que cuando su Señor venga no lo haya durmiendo. ¿Cuántos saben que hablemos un poquito a la tierra? ¿Cuántos saben que cuando usted está en su trabajo, en lo secular, usted mira, usted no es, usted ve a los compañeros de trabajo, que cuando no está el jefe, no está el supervisor, ¿qué hacen los compañeros de trabajo? Ahí empiezan poco a poquito a sacar el teléfono, ¿no? Y hijo, le metí una habilidad, padre. Un ojo del teléfono y otro ojo viendo si no viene el jefe ahí. ¿Ah? O se van al baño sus media hora o una hora. O si no, solo salen de la puerta y usted ve una chimenea ahí andando. ¿Ah? Pero cuando llega el supervisor que de lejos lo están velando, hermano, ¿qué hacen? Ahí mismo donde los encuentran como si están trabajando. Por eso, repito, usted no es. No somos nosotros. ¿Me entiende? Pero ¿acaso nosotros podemos hacer lo mismo que le hace la gente al jefe, al supervisor? ¿Será que acaso no el Señor tiene sus ojos puestos sobre la vida de cada uno de nosotros día y noche, las 24 horas? Por supuesto, hermanos. ¿O cuántos los padres, nosotros como padres de familia le dicen a sus hijos, miren, hagan esto y esto, yo voy a salir y voy a regresar? Y cuando regrese quiero ver ese trapo sucio, ese trapo chuco que está en el sillón, ya en su lugar o ya limpio, lavado y ya puesto en su lugar correspondiente. Y esto que está en el tiradero, todo en orden. Y solo oyen los chamacos que van entrando el carro y el papá o la mamá o ambos, hermano, empiezan en 2-3 minutos a levantar todo y meterlo debajo del sillón o de la cama. ¿Verdad que así somos nosotros, hermano? ¿Sabe qué? Nosotros vamos a querer hacer lo mismo cuando miremos que el Señor ya viene. Vamos a querer nosotros hacer un montón de cosas. Too late, demasiado tarde. Porque eso no se va a valer con el Señor, hermano. Eso no se va a valer. Por eso, si el Señor nos está hablando de que pongamos en función o activemos nuestros talentos, hermano, es con un propósito. ¿De qué? De recompensarnos el Señor. De darnos las cosas más importantes de lo que ya Dios nos dio acá. Pero me llama mucho la atención de ese último. ¿Qué hizo ese hombre con ese talento o con ese dinero? ¿Se lo gastó? ¿A ustedes de casualidad no se han preguntado? Bueno, por lo menos no se lo gastó, hermano. ¿Cuántos vieron? Ven ese detalle ahí. Por lo menos ese hombre que se le dio ese talento o ese 1000 monedas, no se lo gastó. Sin embargo, el Señor, hermanos, le reclama, le dice, por lo menos lo hubiera metido al banco y cuando hubiera regresado, hubiera recibido los intereses. Eso le dice el Señor a este hombre, negligente, malo, o como dice en esa versión, perezoso. ¿Cuántos saben que hay tiempos buenos, hermanos, que hay que trabajar duro? Y usted dice, voy a aprovechar. Y usted trabaja, pero vienen estos tiempos que viene, usted sabe, el clima y muchas cosas, ¿verdad? El frío, el mal tiempo, como usted le quiera llamar. Y usted sabe que de una manera los trabajos bajan. Pero ¿qué pasó durante el tiempo que usted tuvo la oportunidad de trabajar? Lo aprovechó, ¿verdad? O usted dijo, no, hoy no voy porque hay mucho calor. Y viene el frío y yo mejor no voy porque hay mucho frío. Y así se la va uno pasando, hermano. ¿Me entiende? Pero este hombre, hermano, no se gastó ese talento, no se gastó ese dinero, sino que lo guardó, lo escondió. ¿Por qué? Porque dice, yo supe que eres un hombre duro. Hermanos, pregunta, ¿será que Cristo Jesús es duro con su pueblo? ¿Será que el Señor es un Dios que le gusta torturar a su pueblo? No, hermano.
Usted y yo lo acabamos de leer. Es un Dios bueno y misericordioso para con su pueblo. Es un Dios bueno y perdonador. Es un Dios bueno que si usted cae, escrito está, 7 veces lo levantaré, dice el Señor. Pero nosotros nos metemos tanta información de nosotros mismos o de otra gente o de quien sea, como se llame, que Dios es malo, que Dios castiga, que Dios tortura, que Dios hace esto y el otro. Y por eso la gente tiene un concepto de Cristo que es un Dios malo, un Dios duro, un Dios severo. Pero ¿cuántos hemos conocido a un Dios de misericordia, hermano? Ahora bien, ahí usted leyó algo. Y en otra versión dice, por tu propia palabra te voy a juzgar, le dice el Señor. Porque tú dices que yo soy un Dios duro, un Señor duro, severo. Por nuestra propia palabra, Dios nos va a juzgar a nosotros. Dios no nos va a juzgar, hermanos, por lo malo que Él es. Dios nos va a juzgar por el concepto que nosotros tenemos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón de cómo es Él. Cuando David pecó, usted sabe que David cometió un gran pecado, hermano. ¿Sabe qué dijo David? Yo te conozco que eres un Dios de misericordia. Y David peló a la misericordia del Señor, hermano. David apeló a esa misericordia de Dios. Pero si David hubiera dicho, no, ese Dios que yo le sirvo es un Dios malo, duro, me va a matar. Entonces hubiera descendido Dios y le ha dicho, por cuanto es el concepto que tiene de mí, así va, ahí va pues, a volar cabeza. ¿Me entiende? ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora bien, me llama la atención algo acá, y ayer lo dijimos de una manera tocante. ¿A quién se le dio esa moneda, o ese talento, o esas 1000 monedas? ¿Al que había recibido 2 o al que había recibido 5 y lo multiplicó o lo dobló? Y lo multiplicó, lo dobló a 10. ¿Por qué cree usted, hermanos, los que nos ven, que el Señor tomó esa decisión de dárselo a aquel que dobló la cantidad que se le encomendó? ¿Por qué? Usted no se ha puesto a imaginar, dice ahí, ¿verdad? Al que se le da más, se le recibirá más. Pero ¿por qué? Tiene que haber una razón. Tiene que haber una causa, tiene que haber algo por la cual el Señor tomó esa decisión. Le voy a poner el ejemplo más sencillo, claro, que usted y yo lo podamos entender. Si usted tiene 3 hijos, 2 hijos, o lo común, ¿verdad? 2 hijos, y usted le entrega 100 billetes a uno y le entrega 100 al otro, y usted al mes mira que el otro lo que hizo, por lo menos lo mantuvo o lo negoció, y el otro, el siguiente lo que hizo, lo gastó. ¿Qué hace usted si usted pensaba darle 200 a cada uno después? Es sentido común, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Es sentido común. Pregunta, ¿a quién usted le va a encomendar su dinero? ¿A un negligente o a un diligente que le gusta negociar, que le gusta trabajar y que no es perezoso y que sabe que su dinero, su capital, va a estar seguro con esa persona o ese buen administrador? ¿Qué haría usted? ¿Cuántos están entendiendo, hermano? ¿Qué haría usted? ¿O a usted le va a ganar un sentimiento? No, pues ni modo, se lo gastó, pero pues ahí le van otros 200. A lo mejor con esta tal vez no se lo gasta, y téngalo seguro que se lo va a gastar. Porque está bien claro. ¿Cuántos saben que los hechos hablan más que las palabras? Yo antes miraba un programa que me llamó tanto la atención, y en ese programa, llegaban, más que todo el propósito era de ayudar a las familias económicamente, a cómo administrar su dinero, sus ingresos, a cómo priorizar, a cómo minimizar costos.
Los costos fijos, pues ya ni modo, pero los costos variables tenía que cortarlo o saber qué era lo más importante o necesario en un hogar. Y entonces llegaban 2, 3 familias y participaban, y el que se llevaba al primer lugar de todas las pruebas que pasaban, lo premiaban, le daban un dinero. Pero me llama tanto la atención porque dentro de esas 3 familias, ustedes saben, entrevistaban a cada familia de a qué se dedicaba, cuál era su profesión. Y a una familia que estaba ahí porque estaba, obvio, ¿verdad? Estaba pasando problemas, ¿verdad? Económicos. Y estaba en la bancarrota esta familia. Le preguntó la persona esta, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba o cuál era su profesión? Por la cual estaba ahí, pues. Y estaba en bancarrota. ¿Y sabe qué le respondió? ¿Qué le respondió este hombre? El cabeza de familia. Yo soy, dice, asesor financiero. Y la persona era una mujer. Le digo, perdón, le digo, lo escuché mal. Dime, ¿qué vale tu profesión? Ay, no, dice, yo soy asesor financiero. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Me entienden? ¿Cuántos saben que hay gente, hermano, que dice hacer un montón de cosas, pero sus hechos, sus resultados es todo lo contrario? ¿Ah? ¿Dónde cree usted que es la mejor enseñanza o la mejor clase para un hijo? ¿En la escuela o en la casa? En la casa. Está bueno que vaya a la escuela, que vaya, saque el diversificado, la high school como le llaman acá, que vaya a la universidad, hermano, pero si desde niño, desde su niñez, no se les enseñó buenos principios, aunque sea lo que sea, aunque gane lo que gane, siempre va a ser un fracasado. Porque no se le enseñó los principios básicos. Que eso marca, hermano, la diferencia con los de allá afuera y con los de aquí adentro. ¿Cuánta gente, de casualidad, conoce usted gente que gana muchísimo y siempre ya para el lunes y martes no tiene nada y pidiendo prestado? ¿Quién conoce gente así? Seguramente usted conoce a alguien así. Que gana muy bien, hermano, pero ya para la mitad de la semana ya no tiene absolutamente nada. Lo voy a decir con temor y temblor. Nosotros los primeros 3 años, 4 años más o menos, ¿sabe cuánto ganábamos por hora nosotros? $8. Así pasaron varios años. Ahora, hermano, que alguien le diga, mira, te voy a pagar $8, ya es un insulto, hermano. ¿Yo qué? Yo quiero ganar 15, 20. Usted sabe que hay gente que, mira, te voy a pagar $8 y por lo menos te vas a contar la basura. Si yo no voy, mejor te doy 9 y vas vos le dice uno, hermano. ¿Me entiende? Es como un señor le digo, mira, vamos para todo, le digo, te voy a dar 5 quetzales y anda, dale agua a los caballos. Yo le doy 6 y no voy, le digo. Hermano, qué tremendo. Usted sabe que ahorita para la gente decirle $7, $8 la hora es un insulto, se enoja. Ahora bien, ¿qué usted y yo ofrecemos? ¿Sabe usted que nosotros los hispanos somos más demandantes que ofertantes? Ni siquiera le han dado el trabajo, ni siquiera nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer y ya estamos preguntando, ¿y cuánto por hora usted? ¿Voy o no voy o qué? Hermanos, nosotros somos, pero miren, como decía el ministro, somos bien lentos. Por no decir la palabrona, son bien lentos. Hermanos, nosotros demandamos, pero ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Cuántos saben que en nuestro país o aquí en Estados Unidos le llaman una hojita así, o tal vez 2 o 3, resumen? Donde usted hace una descripción de toda la experiencia, todo lo que usted sabe, en los lugares donde ha trabajado. Y usted lo presenta al empleador, a donde usted está solicitando trabajo, y de acuerdo a eso, así le dan una posición y así también le dan cuánto le van a pagar. Pero si usted lleva una hoja en blanco y en la parte y el otro lado de la hoja, hasta con letras mayúsculas y con un gran signo de interrogación, dice, ¿cuánto me vas a pagar? Pues ahí mismo le van a decir, ¿sabes qué?
El siguiente, por favor. Y a uno lo van a hacer a un lado, hermano. ¿Cuánto nosotros ofrecemos, hermano? ¿Cuánto usted y yo ofrecemos para que nos pague? Estamos hablando de algo, cosas diarias que se vive en este mundo. Cosas terrenales, hermano. ¿Cuánto nosotros somos capaces de dar o de ofrecer? ¿Cuánto, hermanos? Para que nos recompensen. Ahora bien, volviendo acá, hermanos, porque es algo paralelo de lo que leímos en Mateo 25:14 en adelante. Dios nos dio talentos, pero Dios quiere, hermanos, que usted y yo estemos trabajando esos talentos. Usted leyó al final del último, dice perezoso. ¿Cuántos trabajan duro, hermanos, acá? Trabajamos duro, ¿verdad? Y usted y yo cuando trabajamos duro, ¿qué recibimos? Recibimos recompensa, hermano. Hablando de lo terrenal, hablando de algo perecedero. Y tenemos que seguir trabajando. Pero Dios quiere que usted y yo trabajemos en la obra del Señor. ¿Y qué nos mueve? ¿Qué nos mueve trabajar en la obra? ¿Qué nos mueve poner en práctica los talentos que Dios nos dio, hermano? Vaya conmigo a Gálatas 5:13. Mire qué dice acá. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos. ¿Qué dice acá? Servidos por amor los unos a los otros. ¿Qué nos mueve servir en la iglesia, hermano? ¿Qué nos mueve poner en práctica los talentos que Dios nos dio aquí en la casa del Señor? ¿Por amor a quién? Por amor al pueblo de Dios. Por amor al Señor. ¿Y qué dice el 14? Ahí está. Porque toda la ley, toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En qué se cumple toda la palabra, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿cuántos han leído las iglesias que están en Apocalipsis? Has servido por amor a mi nombre. Has servido por amor en mi nombre. Y tus obras postreras son mayores que las primeras, le dice a una iglesia. Hermano, mire lo que Dios le dice a estas iglesias, hermano. Pues la iglesia ponía sus dones, hermano. Por ejemplo, yo dije ayer, usted sabe que servir es un don, hermano, es un regalo de Dios. ¿Cuántos saben que hay gente, hermano? Yo lo he visto allá en la Patagonia, no aquí, por allá, hermano. Yo he visto, hermano, reuniones que la gente va llegando. ¿Y saben qué hace mucha gente? Hay gente que no se queda quieta de su silla, hermano, sino se levanta y se pone, hermano, al servicio del anfitrión y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo traer esto? ¿Puedo traer el otro? ¿Me entiende? Es gente, hermano, que lleva ya, es un don de Dios de servir, de hacer algo. ¿Cuántos han visto ustedes gente así? Que gente llega, hermano, y dice, no, yo no puedo estar sentado, yo quiero hacer algo, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué? Aquí me ofrezco. Aquí estoy. ¿En qué hay que hacer? No, hermano, si quiere agarre las cosas y barra un poquito. No, hermano, pensé que me iba a poner ahí de administrador, de gerente. ¿Me entienden? Pero hay otra gente que usted sabe, hermano, que tal vez la pobre mujer ahí está lidiando, parece pulpo, hermano, con un montón de cosas. Y las otras bien grasas ahí, hermano. Como dicen en Guatemala, parece, vos, levántate. Parece vaca echada, ¿eh? ¿Me entienden? Usted sabe que hay gente que te está haciendo pedazos para trabajar. Y hay otros hermanos así, miren, sentados, medio lo ven de rehogos y mejor, pues sí, vos y contame. ¿Me entiende, hermanos? Y hay gente, hermano, que tal vez no hay nada que hacer. Sin embargo, se levanta y dice, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué se le ofrece? Aquí estoy. ¿Cuántos han visto gente así? ¿Por qué cree usted, hermanos,
Llevemos eso a lo secular otra vez. ¿Por qué cree usted que hay gente en las empresas que van ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo, hermano, a posiciones más altas? ¿Por qué? Porque es persona, es gente solícita, es gente trabajadora, es gente que se esfuerza, es gente, hermano, que no solo hace lo que su Señor le manda, sino hace muchísimo más. Usted tal vez ha leído o ha escuchado aquella porción que dice: siervo inútil soy, porque solo hice lo que mi Señor me mandó. ¿Usted ha escuchado o ha leído esa palabra? Siervo inútil, porque solo hice lo que me mandaron que hiciera. ¿Será que usted y yo ya hemos llegado a siervo inútil? ¿Será que usted ya empezamos o ya hicimos lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros? Pregúntese y hágase un autoexamen. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, es mejor que nos hagamos ese autoexamen aquí, porque un día, tarde o temprano, usted y yo vamos a llegar a la presencia del Señor a entregar cuentas. ¿Cuántos creen que vamos a entregar cuentas, hermano? Yo voy a entregar cuentas, hermano. Y usted va a entregar cuentas. Cada uno va a entregar cuentas. A mí el Señor me va a pedir cuentas de usted. ¿Cuántos saben que ahí está en la escritura? Ahí está la palabra, hermano. Porque al que más se le dio, más también se le va a demandar. Más también se le va a pedir cuentas. A mí el Señor me va a pedir cuenta de usted. Ahora bien, ¿cuántos creen que el Señor me va a pedir cuenta de usted? Ahora bien, ¿cuántos creen? Porque esto tiene que ser de doble vía, hermano. ¿Cuántos creen que Dios me puso de ministro, pastor suyo para usted y su familia? Si usted, no, hermano, yo tengo mi pastor allá en tal país o en tal parte, pues váyase. ¿Me entiende? Hay gente así. Yo lo vi con el ministro, no sé si mis hermanos escucharon. Bueno, fui testigo. Llegaron, hermanos, por primera vez: pastor, Dios lo bendiga, gusto conocerlo usted. Sí, yo soy el pastor acá de este lugar. Sí, mire, es que aquí nos vamos a congregar por un mes, por un tiempecito. Pero mi pastor, allá está en Guatemala. Perdón, ya dije en mi país. Y entonces la gente se iba y entonces mi hijo se quedaba así como perplejo y decía: bueno, pues que se va para Guatemala hacia él, ¿verdad? Usted sabe que hay mucha gente así. Entonces Dios me va a pedir cuenta de aquellas personas o de aquellas ovejas que reconocen la autoridad que Dios puso acá. De lo contrario, el Señor no me va a pedir cuenta de esa oveja, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. ¿Sabe usted qué así dice el Señor? Las ovejas, las mías, reconocen mi voz. ¿Y qué más? Y me siguen, dice el Señor. Eso dice en Juan 10. Allí está bien claro, hermano. Por eso, hermano, por eso dije, esto va a ser de doble vía. Mire, de qué ratos que, díganlo, decía yo, lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo. Pero ¿cuántos saben que es una bendición tener un ministro, tener un pastor, hermano, que ora e intercede, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo levante, que Dios bendiga a sus generaciones? Y hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el mayor gozo? Yo se lo digo delante de Dios, hermano. Mi mayor gozo para mí no es tener algo nuevo, hermano. Mi mayor gozo para mí es que usted persiste sábado, domingo, buscando el rostro del Señor, que nada lo detiene. Yo me gozo cuando usted entra, hermano, hermana. Yo me gozo cuando nada lo detiene, ni el mal tiempo, nada, ni nadie. Yo me gozo cuando usted entra, hermano, porque yo lo sé, hermano, porque lo vivo con mi familia todos los días, que aquel que busca al Señor con todo su corazón y su alma, Él es galardonador de los que le buscan. Yo conozco a ese Dios glorioso. Yo conozco a un Dios bueno, misericordioso. Yo conozco a un Dios que recompensa, hermanos. Un Dios, hermano, que no detiene su mano cuando tú se lo pides en el nombre de Jesucristo. Por eso el Señor dice: hasta hoy vosotros nada habéis pedido. Pidan en mi nombre, dice, y todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los va a conceder. Pero nosotros, hermanos, como tenemos otros conceptos,
No, si le pido al Señor esto, no sea que el Señor se va a enojar, me va a maltratar. Y tal vez el Señor así estaba, mire, ya con el paquete para darse. Por eso digo, hermanos, pregunta, ¿cuántos creen que Dios me puso acá? ¿O cree usted que nada más me puse yo aquí, o un sueño, tal vez me cayeron mal los frijoles y me imaginé que era pastor, o soñé? Vive Dios, hermanos, que lo que yo digo, hermanos, el Señor, Él me puso acá. Si usted lo cree, bueno, y si usted no lo cree, pues bueno también. ¿Cuántos saben que no vamos a pelear? ¿Cuántos saben que Dios no nos llamó para pelear? ¿Dios nos llamó a qué? Nos llamó a paz. Sí, hermanos, nos llamó a paz. Así que vaya conmigo para concluir en 1 Corintios 15, 58. Vamos a culminar esto. 1 Corintios 15, 58. Ahí está. Dice acá el Señor: así que, hermanos míos, amados, está firmes y ¿qué más? Y constantes, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. ¿Cómo dice? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano, hermanos. Ahí está. Hermanos míos, amados, están firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos saben que Dios nos encomendó una obra? ¿Qué hacer? Y de esa manera, trabajando en la obra, uno crece en el Señor, hermano. Y mire que dice como recompensa, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos han trabajado mucho en algo y al final es en vano? Pero en el Señor, ténganlo, y está garantizado por Dios, sellado por Dios, que no es en vano, hermano, trabajar en la obra del Señor. Así que hoy en esta tarde, un llamado a cada uno de nosotros. Usted y yo sabemos qué es lo que Dios nos entregó, qué talento Dios nos dio, qué don Dios nos dio, pero no lo escondamos, pueblo del Señor. No lo escondamos. Si lo ponemos para la obra del Señor, ¿qué dice al final? No es en vano, porque Dios sí sabe recompensar. El hombre nos recompensa con algo monetario allá afuera, pero la recompensa que Dios nos da no se compara con el dinero ni con todo el oro de este mundo, hermano. Así que póngase de pie.